Sobre un tema, hermano, muy importante que le he titulado Los reparadores de este tiempo o de los últimos días. Es uno de los temas que nosotros hoy en día vemos que, hermano, la gente quiere cosas nuevas, quiere innovar y déjeme decirle que ni Dios ni yo estamos peleados con la innovación. Pero si no restauramos lo que está arruinado, hermano, lo demás no sirve, ¿verdad? No es útil para nosotros. Y entonces Dios nos enseña a través de lo que vamos a ver que Dios quiere primero restaurar y después entonces sí, que entre la innovación y que valoremos y, hermano, tomemos todo lo que hoy en día existe, toda la tecnología, todo lo que nosotros estamos, hermano, viviendo en ese tiempo. Y ese es nuestro tema, ¿verdad? Reparadores del fin. Yo quiero invitarle a que abra su Biblia en Hechos capítulo 15, versículo 16, que es el versículo que hoy vamos a ver, ¿verdad? Es nuestro versículo base, de ahí vamos a partir para ver qué es lo que hoy Dios quiere hablarnos. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré, ¿qué dice? De nuevo. Entonces dice la Biblia, después de esto, ¿qué? Volveré. Palabra clave, después. Segunda palabra clave, volveré. Es decir, antes de que Dios interviniera, había ruina. Cuando dice volveré, está hablando acerca de que su pueblo lo había abandonado. ¿Sí me explico? Entonces era un pueblo arruinado por haber abandonado al Señor. Y después dice, y reedificaré. Entonces habla acerca de que hay cosas destruidas, que ellos querían seguir, hermano, haciendo, ¿verdad?, cosas, pero no podían ellos poder partir bien porque había, hermano, ruinas. Dice, restauraré lo que ha caído. Vuelve o sea, son varias partes, ¿verdad?, que habla de ruina, de destrucción. Y reedificaré, ¿qué? Sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Entonces nosotros podemos ver que la condición de la iglesia puede ser que esté en ruinas y que no se dé cuenta. Y que el deseo de Dios es reedificar para que eso quede nuevamente como al principio. Pero el principio es que Dios tiene que estar en medio de ellos. Si no, no van a poder salir adelante en las situaciones en las que se encuentran. Entonces, por eso nosotros necesitamos hoy, hermano, aprender qué es lo que Dios dice y cuál es el deseo del corazón de Dios para nosotros como su pueblo. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque es buena, porque es viva y porque es eficaz. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que en esta mañana tú nos hables y nos des entendimiento, para que nosotros podamos, Señor, tener ojos abiertos y oídos abiertos y saber cómo hacer tu voluntad en medio de este último tiempo. Te damos la gloria y la honra y declaramos bendición en el nombre de Jesucristo. Y todo espíritu de estupor lo echamos fuera, toda distracción. Si alguien trae cargas, distracciones, Señor, que sean puestas en ti para que nosotros podamos descansar, Señor, y tú seas la salvación de nuestra vida, de nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. Entonces vamos a analizar tres palabras paso por paso. La primera palabra dice después de esto. Cuando la Biblia menciona esta palabra, nosotros nos damos cuenta que antes hubo algo que no estaba caminando bien o que no era correcto, pero dice y después de esto. Y entonces vinieron cosas donde Dios se movió y donde Dios hizo situaciones, hermano, a favor de su pueblo. Marcos 16, 19 dice, y después de esto, o de hablar con ellos, dice, fue llevado al cielo. Dice la escritura que una vez que el Señor, ¿verdad?, resucitó, dice la Biblia que todos estaban, ¿cómo se encontraban los discípulos en ese momento? ¿En qué estado? Desanimados, ¿qué más? Temerosos, tenían miedo, se encerraron, ¿recuerdas? Entonces dice la Biblia que el estado no era el correcto. Pero dice la Biblia, y después de esto, dice, de hablar con ellos, fue llevado, ¿qué? Al cielo. Y entonces fue que les dijo, ¿verdad? Dice, no salgan de Jerusalén, primero vayan, dice, a Jerusalén, a Samaria, ¿verdad? Y después, perdón, Judea, Samaria y hasta lo último, dice, de la tierra. Entonces dice que cobraron ánimo, se reunieron en el aposento alto 100 personas. ¿Cuáles eran, qué número era el número de la iglesia que realmente era fiel?
120 personas. Esas eran las fieles. Había más, sí, pero las que se congregaban cada 8 días, hermano, o entre semana eran 120 personas. Dice, y subieron, lloraron y clamaron. Y dice que entonces salió Pedro a predicar y dice que predicó, el bautismo del Espíritu Santo cayó sobre todos. Y dice la Escritura que fueron bautizados y se salvaron 3,000 almas para Cristo. Entonces, lo que pasa después de que se restaure son cosas gloriosas. Luego dice Hechos 13:3, después de ayunar los despidieron. Dice que ellos habían ido a predicar, dice que había ya evangelistas. Para este tiempo de la historia ya había evangelistas, ya había profetas, había milagros, sanidades, hermano, se movía la presencia de Dios. Pero dice la Escritura que en esta cita dice que escogieron a Pablo y a Bernabé, oraron por ellos para despedirlos y que fueran los primeros misioneros de la historia bíblica. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la iglesia caminaba bien, pero le hacía falta obedecer el mandato de Mateo 28:19, ir y predicar el evangelio, ¿qué? ¿A quién? A toda criatura, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo es que después de restaurar, después de hablar, después de estar con ellos, vinieron cosas gloriosas. Es decir, tuvo que haber un antes que ser restaurado para que el después, hermano, pudiera ser más glorioso. Lucas 22:20, tomó la copa después de la cena. Para ese entonces solamente festejaban la Pascua. Y hoy en día los judíos son los únicos que tienen que festejar la Pascua, no los cristianos. Entonces dice la Biblia que después de esto tomó la copa, tomó el pan y entonces dijo, este es el nuevo pacto que vamos a hacer en mi nombre. Y entonces les declaró que era lo que la iglesia tenía que hacer para poder, hermano, restaurar su vida con el Señor una vez de haber sido salvos y bautizados. Si habían pecado, hay que participar de la Santa Cena. Entonces, por eso nosotros ya no seguimos los reglamentos o las fiestas de los judíos o su ley, porque nosotros, un día Jesús se paró, se puso en pie, tomó el pan, tomó el vino, lo dio y entonces vino una nueva etapa para la iglesia gentil. Hechos 4:31. Dice, después de haber orado, tembló el lugar que dice, donde estaban. ¿Qué había pasado unos días antes? Dice la Biblia que por predicar el evangelio, dice que agarraron a Pedro preso, lo metieron a la cárcel. Dice que era un hombre tan ungido que dice la Escritura que pusieron 2 soldados. Dice que, por decirlo así, le pusieron 2 esposas, una a su derecha, otra a su izquierda, de tal manera que así se dormían con él, así estaban todo el día con él. Y dice que el Espíritu Santo llegó, dice que los adormeció, se perdieron, hermano, completamente en el sueño, y dice que fue liberado y llegó a la iglesia, y dice que mientras oraban, hermano, dice, dieron gracias y oraron, dice, y el lugar tembló. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que antes del después, las cosas no funcionaban como deberían de ser. Después de restaurar, después de reedificar, pasaron cosas gloriosas. Y Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron, ¿qué dice? A él. Entonces dice que hasta ese momento, dice la Escritura que solamente, hermano, eran discípulos. Pero dice la Biblia que a partir de que los llamó al monte, después de que estuvo con ellos, a lo mejor dio una clase de discipulado a los 120, después dice, llamó a los que él quiso, 12. Y entonces, una vez que los llamó, dice que les llamó apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este versículo? Vemos un llamado, vemos una preparación, vemos un envío y vemos una consumación del llamado ministerial, prodigios, milagros, salvando, estableciendo iglesias. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener una persona que quiere servir a Dios? Un llamado. Tiene que tener una preparación. Tiene que tener, hermano, alguien que lo envíe. No es de que tengo ganas de servir a Dios. No, tiene que haber todo un proceso. Y cuando eres enviado, se cumple, hermano, el proceso ministerial, donde ya se establecen iglesias, donde hay milagros, donde, hermano, comenzamos a dar fruto, edificando la vida de personas y haciendo discípulos. ¿Sí me explico? Entonces, por eso nos damos cuenta de lo que dice este versículo de Hechos 15:16. Después de esto. Entonces tenemos que supervisar nuestra condición, cómo nos encontramos, para que si no estamos, hermano, haciendo lo que Dios quiere, entonces nosotros podamos dejar que Él reedifique. 2, nos dice la palabra, después de esto volveré.
Y la Biblia dice en Oseas 2:18, dice, yo volveré a casarme contigo. Es decir, se había, hermano, apartado, divorciado Israel de Dios. Entonces, cuando Dios quiere volver, no es para que traer juicio sobre las personas, no, hermano. O sea, si algún cristiano piensa que cuando Cristo quiere volver o llamarte es para castigarte, no, es porque Él te quiere restaurar y quiere volverte a ser tu esposa. Y después dice Corintios 6:18, y volveré a ser padre, ¿para qué? Para ustedes. ¿Qué significa la palabra volveré? Dice que significa, es regresar al punto de partida. Veamos cómo debemos volver, dice, a nuestros hijos. Porque decimos, ok, hay que volver, pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo volver? Y dice Malaquías que en este tiempo, hermano, la vida de los padres y los hijos van a estar destruidas. Dice que, hermano, va a haber en todo el mundo una relación de padre e hijos que va a estar rota, que va a estar quebrada. Dice Malaquías capítulo 4, versículo 6. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra, que dice, con maldición. Entonces, para que nosotros enseñemos a nuestros hijos, la pregunta es, ¿cómo enseño a mis hijos? Hay tres formas de enseñarlos: pedagógicamente, psicológicamente y teológicamente. Cuando hablamos de pedagógicamente, estamos hablando acerca de que a nosotros nos toca, hermano, darle a nuestros hijos la enseñanza, darles la educación. Entonces, cuando tú vas a enseñar a tus hijos, tienes que saber qué les voy a enseñar, cómo se los voy a enseñar. A nosotros en la escuela bíblica, cuando nos dieron escuela dominical, es decir, la materia para enseñarle a dar clase a los niños, había una hermana que nos enseñaba que podemos enseñar a través de los 5 sentidos. No hay mejor manera de enseñar que siendo ejemplo a tus hijos. No va a haber mejor manera de enseñar que ellos te vean que lo que tú dices, eso es lo que haces. Y no que dices cosas y no las haces, porque si no traes confusión sobre ellos. Y entonces ellos empiezan a decir, bueno, entonces Dios existe, entonces Dios se agrada de que vayamos a la iglesia y de que nos ensuciemos en la semana, de que participemos del pecado. Entonces por eso tenemos que saber qué les voy a enseñar, cuáles son los objetivos de que yo les enseñe a mis hijos. ¿Cuáles son? Yo, por ejemplo, a mis hijos, desde que eran chicos, yo hablaba con mi mujer y yo le decía, ¿sabes qué? No hay que consentirlos, no hay que tolerarles y hay que enseñarles a trabajar, a respetar. Entonces, desde chiquitos, por ejemplo, Jaciel desde chiquitos le ayudaba aquí a un vecino desde que tenía como 11 años. Entonces, él se ganaba su dinero y aunque era poquito, pero le decía a mi esposa, me tienes que dar para las tortillas. Porque cuando tú crezcas, tienes que mantener una familia. Tienes que llegar con tu gasto y tienes que dar tu gasto. Y daba su diezmo aparte. O sea, a mis hijos les hemos enseñado a ser diezmadores, hermano. Entonces ellos reciben un dinero de la abuela, de nosotros, de alguna cosa que hicieron, y por delante primero va el diezmo. Nada que la hamburguesa, que la pizza. Entonces, ¿qué les estamos enseñando? ¿Cómo los vamos nosotros a enseñar? Segunda, dice que es la psicología, es el estudio de la mente y de la conducta. Entonces yo debo saber cómo debo tratar a mi hijo. Por ejemplo, yo tengo hijos que hay uno de ellos o dos de ellos que yo los tengo que tratar, yo los puedo tratar con presión. Ellos pueden vivir conmigo y caminar conmigo con presión. Hay uno de ellos que no. Entonces no puedo tratar a uno de la misma manera que otro. Tengo que tratar a cada uno de una manera diferente. Hay algunos hijos que podemos ser muy flexibles con ellos, pero hay hijos que no podemos ser flexibles. ¿Por qué? Porque se van a ir de boca. Porque como no somos, hermano, personas que les jalemos la rienda, se van a desbocar. Y el rato el que va a sufrir aparte de él vas a ser tú. Voy a ser yo, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad? Hay hijos que son muy amorosos, hay otros que no. Hay hijos que, ¿verdad? Tú los apapachas, los besas y dices, ay, quiero más, ¿no? Pero hay hijos que sabes que no me beses tanto. Entonces tú tienes que aprender cómo tratar a tus hijos. ¿Sí me explico? No, ay, entonces vete, nunca te voy a abrazar. No, tenemos que aprender la base de la psicología, ¿verdad?
Entonces, no solamente es, hermano, la pedagogía, también la psicología y la teología. Tengo que enseñarle quién es Dios, qué es el pecado, qué es la santidad, qué es la obediencia, qué es el temor a Dios, qué es el juicio de Dios, para que Él no esté ignorante, ya no estén ignorantes. Así es como nosotros restauramos la vida de nuestros hijos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque muchas veces no les enseñamos, hermano. Y luego nos enojamos con ellos y la ironía de todo esto es que pues, es igual a ti. Así de sencillo, es igual a ti. Entonces, si a ti te gusta el chup, el cigarrito, la fiesta, o sea, tú tienes la culpa. Eso es lo que tú le enseñaste. ¿Sí me explico? Y cuando le hablas de Dios, lo primero que te dice, pues primero dame el ejemplo, no jefe. Primero dame el ejemplo. Es que tienes que ir a la iglesia. ¿Y por qué yo voy a ir a la iglesia y tú no vas a la iglesia? Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que hay que reedificar. O sea, no podemos innovar si estamos en esa condición. O sea, con padres que toda su familia está perdida. O sea, ¿cómo poner un líder que siempre se anda peleando con su esposa o con su esposo? ¿Cómo poner un líder, encargarle gente si le tolera el pecado a sus hijos, a sus hijos? ¿Sí me explico? Entonces, por eso tenemos que restaurar. Antes de innovar, antes de querer hacer la obra de Dios y extendernos y actualizarnos, primero hay que ver cómo están los fundamentos. Y cuando nosotros nos damos cómo están los fundamentos, pues entonces nosotros, hermano, podemos hacerlo. Entonces, el tercer paso es eso, reedificar. Y cuando nosotros nos damos cuenta en la Biblia, hermano, preguntamos, hermano, ¿pero qué puede estar caído? Yo estoy bien, porque piensas que porque así has vivido toda la vida, que tú estás bien. Y como no te ha pasado nada malo, piensas que estás bien. Hasta les va mejor económicamente a unos que se portan mal. Entonces es ahí donde nosotros decimos, ¿qué se puede, hermano, caer? Bueno, la Biblia nos habla desde sus inicios que hubo un ángel, un querubín, perdón, que cayó. Entonces puede haber querubines, puede haber ángeles, hermano, que están caídos. Por eso cuando nosotros vemos a esa gente que le gusta la angelología y que todo lo que digan los ángeles, su ángel, ¿verdad? Le creen, entonces están siguiendo a ángeles caídos. ¿Qué puede estar destruido? Pues el altar. No oramos, no leemos, no nos santificamos. ¿Qué puede estar caído? Nuestro carácter. Somos enojones, somos hirientes, maldicientes. Entonces, son cosas que pueden estar caídas en medio de nuestra Biblia, de nuestra vida. Pero Apocalipsis 2:5 nos dice, mira, si tú tienes algún área caída en tu vida, no te condenes, no te juzgues, no te entristezcas, pero tampoco sigas en esa condición. Dice Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y qué, y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, como cuando buscabas a Dios, le honrabas. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Entonces la Biblia dice, para que tú puedas ser restaurado, primero tienes que reconocer tu condición. Ese es el problema del hombre, que no quiere reconocer su estado delante de Dios. No quiere reconocer que como esposo está quebrado, está destruido. Tiene una mujer amargada, resentida, triste, apocada o viceversa. Entonces, no queremos reconocer nuestra condición. Di conmigo, nadie puede fuerte, nadie puede levantarse solo, levantarse solo. Vemos un ejemplo en la vida de Sansón. Dice la Biblia que Sansón cayó. ¿Y qué dice la Biblia? Que le cortaron el cabello, que quedó ciego. Dice la Escritura que Sansón, en lugar de arrepentirse, porque en ningún momento vemos que Sansón le pida perdón a Dios, dice que en su ceguera estaban, dice, los príncipes, eran 5 príncipes de los filisteos, 5 ciudades principales, y dice que estaban en la fiesta celebrando que Sansón había sido capturado y que había caído, que era ciego, lo habían dejado sin ojos. Entonces dice que estaba la fiesta, había miles de personas en el templo del dios Dagón.
Dice que tenía cara de pez y cuerpo de hombre. Entonces estaban, hermano, en la fiesta, gritando, cantando, los mariachis y todo lo que tú quieras. Y dice que Sansón los oyó, y entonces dice que Sansón estaba ciego. Dice, y escuchó un muchacho, atención a esto, escuchó a un muchacho, no a una cobertura, no a alguien con ojos abiertos, no a alguien con un oído que supiera escuchar a Dios, a un muchacho. Dice, y le dijo, llévame a los pilares. Dice que lo llevó a los pilares principales y dice, y entonces tiró las columnas, colapsó el lugar y todos murieron. Y dice así, y fueron más los que murieron ese día que los que Sansón había matado en sus años de ser un juez de Israel. Cuando una persona se quiere levantar sola, esto es lo que sucede. Destruye a todos los que viven con él en su casa. Por eso necesitamos un pastor, una cobertura. Que cuando la familia hable con él, ¿verdad? El esposo, ¿cuál es tu condición? No, hermano, pues sí, yo le he fallado a mi familia, he faltado así y así. Ok, tu hermana, entonces los ayudamos, porque si ellos solitos comienzan a decir sus situaciones, se van a pelear. Y se van a acordar de cosas, si llevan 50 años de casados, se van a acordar de cosas de hace 49 años que quedaron ahí en el olvido, en las heridas. Por eso, iglesia, yo quiero que usted entienda la importancia de tener pastor. O sea, Dios no nos puso de adorno. Dios no nos puso para agarrar la vara y zorrajársela a ustedes, no, nos puso para poderlos restaurar, para poderlos ayudar. Pero Sansón no quiso reconocer, le dio vergüenza. Y cuando no reconocemos, destruimos a toda la familia. Nos las llevamos de corbata, como dicen en mi pueblo. Entonces, por eso nos damos cuenta que lo que puede estar caído es nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos. A veces tú piensas que tus hijos andan en santidad y están fornicando. Y revísale bien, hermano, revisa el carro, revisa la cama, revisa el ropero, revisa los cajones y seguro que si tú no eres un hombre que busque a Dios, una mujer que busque a Dios con todo su corazón, vas a encontrar condones, vas a encontrar pornografía y entonces eso significa que no has hecho bien tu chamba, así de sencillo. No la has hecho bien. O sea, te ha interesado estar arrodillado ante los hombres y esperando que los hombres te den, cuando si te hubieras puesto de rodillas desde el principio, como dicen en mi pueblo, otro gallo te cantaría. Y tus hijos anduvieran en la verdad, en la santidad, en el temor del Señor. Pero por eso nosotros tenemos que reconocer. Si tú reconoces, la promesa es, dice, y yo restauraré lo que está arruinado y lo reedificaré. Primer libro de los Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice, para los que creen que no necesitan que les ayuden los demás. Dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, coma, no sea que caiga. Entonces es un momento de hacer un análisis de cómo se encuentra nuestra vida. ¿Está puesta de pie, está firme o está caída? Entonces, todas esas personas cuando les quieres tocar el punto, los papás a los hijos, oye hijo, es que no quiero, no me molestes. Es porque él sabe su condición y no quiere ser restaurado. Cuando quieren hablar entre pareja, no, ¿sabes qué? Cállate, no quiero hablar. Es porque no quieren reconocer que están caídos, que están en escombros, en ruinas. Pero ¿qué dice la Biblia cuando un caído, alguien que está en ruinas, le dice a Dios? Si quiero, Señor, que me restaures. Dice el libro de primer libro de Samuel 2:8, dice, Dios levanta al pobre, dice, del suelo y lo coloca ante grandes hombres. ¿Te acuerdas de ese canto? ¿Cómo he de esperar? ¿Cómo dice? ¿Cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor, quien me restauró? Yo no era nada cuando Él
me llamó y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Dice la Biblia que David, dice que era el más pequeño, dice que era el ignorado de la familia, el que no lo querían, al que le dejaban las tareas, ¿verdad?, más deplorables de la casa, de la familia, y dice que aparte de eso, dice que lo negaba su padre. Por eso dice, yo no era nada. Yo cuidaba chivos, cuidaba borregos, olía todo el día chivo a borrego. Pero cuando tú me tomaste, cuando yo reconocí mi necesidad, hoy me pusiste con los príncipes de tu pueblo. Y así dice la Biblia que cuando David tomó el reinado, solamente al inicio tomó la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y dice que le hicieron el fuchi los ancianos por muchos años. Pero cuando vieron que Dios estaba en medio de él, dice que ellos fueron a pedirle, a rogarle que fuera el rey de todas las 10 tribus que faltaban. Y dice que David, hermano, no se negó y lo menospreciaban, le hacían el fuchi y ese día le dijeron, tú eres hueso de nuestro hueso. O sea, somos iguales. Entonces, cuando alguien se arrepiente, cambia su actitud y reconoce, sí, sí estoy mal, sí, sí necesito soltar esto, sí, porque aparte de que pecamos, vivimos en condenación, tienes que soltarlo, hermano, hermana, tienes que soltarlo. Porque sabes que te estás embarazando y a los 9 meses seguro que vas a dar a luz y Dios te va a exhibir delante de todos y va a ser la vergüenza todavía mayor. Por eso tenemos que saber que hay que aprovechar el momento que Dios nos dice para reedificar, restaurar. ¿Qué significa la palabra restaurar, verdad? Porque decimos, bueno, sí, pero ¿qué debo restaurar? Bueno, vamos a ver qué significa restaurar. Dice que es la palabra shub, hebrea, que dice que significa volver. Es decir, de donde estás mal, vuelve a tu inicio. Es encender de nuevo, hablar de la presencia de Dios. Es volver a Dios. Es arrepentirnos del mal para traer de vuelta, para restaurar. Es volver a cargar. Es la reparación. Es actualizar mi condición, ¿verdad? Delante de Dios, actualizar mi condición como esposo, como esposa. ¿Hace cuánto no le dices a tu esposa palabras bonitas? ¿Hace cuánto no le hablas, verdad? Cuando estás en la intimidad, hermano, déjame decirte que el orgasmo no es la razón de una intimidad sexual, no, es como la tratas, son las palabras bonitas que tú le dices, que es tu reina, que es tu princesa. Hermano, que de millones de personas, Dios te coincidió con ella. Que de los 7 planetas, hermano, de los miles de islas, hermano, de todo eso, pudiste encontrarte en un mundo tan vasto, tan grande, con ella. Con los hijos. ¿Hace cuánto que no los abrazas, los besas? Los invitas, hermano, a comer. Es decir, nosotros necesitamos comenzar a restaurar. Yo este año me propuse enseñar a mis hijos todo lo que yo sé. Yo estoy con uno de ellos, está aprendiendo guerra espiritual y comienza y sale preguntas y me enriquece lo que él las preguntas, yo le enriquezco sus sueños y tratamos de ver qué dice la Biblia en cuanto a eso para ver cuál es el mensaje. Nada menos hace ratito estaba ahí en la oficina. Entonces por eso nosotros necesitamos restaurar. Acuérdate, ¿qué le voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a tratar? Y tengo que enseñarle sobre Dios. Pedagógica, psicológica y teológicamente. Necesito enseñarle a mis hijos. Número 1, ¿qué vamos a restaurar? La economía. Date cuenta cómo estaba esta economía. Dice Job capítulo 2, verso 3. Y el Señor dijo a Satanás, dice, ¿te has fijado que en mi siervo Job, porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y él todavía conserva su integridad? Aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara, ¿qué dice? Sin causa. Y Job fue atacado en su economía, fue atacado en su familia y fue atacado en su salud. Son los 3 ataques en la vida de Job. Dice que primero le arruinó, hermano, toda la economía. Todos sus ganados fueron robados.
le arruinó a su familia, todos sus hijos y sus hijas murieron, sus nietos, sus nietas. Y dice que al final fue su salud. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta cómo la economía de ese varón estaba completamente arruinada. Y si tú te das cuenta hoy en día en la Agenda 3030, hermano, está escrito que una de las cosas que están planeadas para el mundo es que haya demasiada pobreza, para que todos nosotros podamos recurrir, hermano, al nuevo orden mundial, que es el nuevo orden mundial el que establezca nuestra vida política, económica, religiosa. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que había una ruina económica. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo restaurar la ruina económica en mi vida? Número 1, siendo diligente. Me gustó mucho esta, hermano, imagen porque está hablando acerca de que ser diligente es que nosotros vayamos buscando, vayamos creciendo en todas las áreas. Proverbios 10, versículo 4 nos enseña sobre la diligencia. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Dice, los perezosos, 10:4, dice en la Nueva Traducción Viviente, los perezosos pronto, ¿qué? Se empobrecen, o los negligentes. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen, ¿qué? Ricos. Entonces, en aquel tiempo del 90 al 95% de las personas se dedicaban a la agricultura. Entonces, cuando la Biblia habla de ser diligente y no negligente, la negligencia significa dos cosas, esfuerzo y trabajo. Dile que está a tu lado, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate por aprender algo para poder traer bendición contigo. ¿Qué sabes hacer, hermano? Papas, pasteles. Yo me acuerdo que cuando fui a visitar a mi familia, mi hermana ahí llegó a Veracruz porque hizo su especialidad en el Seguro Social, y me acuerdo que todas las tardes una mujer salía con un plato, hacía un pudín, o budín, no me acuerdo cómo se llama, y lo hacía y lo partía en rebanadas. Entonces iba a tocar a las casas, hermano, y hermano, de verdad estaba delicioso el pudín. O sea, cuando lo probamos, queríamos otro, pero ya se había ido. Entonces al otro día que llegue, que toca, no, pues déjame el plato completo. O sea, la diligencia habla acerca de que no te atores si tú estás padeciendo. ¿Sí me explico? Haz bolis, vete a la escuela que está ahí más cerca, cómprate tus bolsas, 50 pesos, no sé cuánto traigan de cacahuates, cualquier tipo de cacahuate, acomódalo en frascos de vidrio, ¿verdad? Bonitos, siempre limpios, vete a una escuela y seguro que se te van a vender, o haz las bolsitas, seguro que se te van a vender. Pero cuando estamos ahí, ¿verdad? No, es que no tengo, es que no. Somos negligentes, siempre esperando que nos caiga del cielo. ¿Sí me explico? No hay chamba, sal a ver qué haces, oiga, le lavo los carros, oiga. O sea, pero si yo voy a estar siempre esperando a que me den, a que me den, a que me den. Que hay una oportunidad para poder hacer las cosas, para poder, hermano, chambear, hay que hacerlo. No, pues es que yo soy ingeniero. No, pues no le hace, pues si no hay ahorita, de lo que haya. O sea, pero no le pongas peros. ¿Sí me explico? Hay que darle. Pero dice que la diligencia hace a los hombres ricos. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de, hermano, aprovechar las oportunidades, de crecer, de vivir. Entonces, por eso nosotros necesitamos, hermano, entender que, ¿por qué viene la ruina económica? Porque no nos movemos. Entonces, cada día tiene 24 horas, depende de cada persona cómo aprovecha o desaprovecha. 2, ¿cómo es que yo restauro mi economía? Dando mi diezmo, mi ofrenda y mis primicias. Lucas 21, versículo 3. Dice, y dijo, en verdad os digo, que esta viuda tan pobre ha hecho más que todos ellos, porque todos ellos echaron de la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, dice, para vivir. El valor de una ofrenda, hermano, no es la cantidad que nosotros damos. El valor de una ofrenda depende de tu actitud, cómo lo das. Si lo das refunfuñando, porque no te queda otra y no quieres maldición.
si lo das, hermano, por que te vean, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que aquel estaba junto al pecador, decía, Señor, yo voy a la iglesia, ¿verdad?, cada día, Señor, yo doy mis diezmos y mis ofrendas, así, pero en voz alta, ¿no? Entonces hay gente que da para que lo vean, para que presuman. Aquí cuando llegué había un hermano que era contador, ahí siempre sacaba sus billetotes, ¿verdad? Y al que recogía la ofrenda, ¿verdad?, siempre decía, hermano, ¿verdad?, y levantaba su billete para que vieran de qué cantidad. Entonces ya llegaban, ya lo daba y luego los hermanos decían, no, pues a lo mejor dio los 500, ¿no?, los 200. Y un día no vino el que recogía la ofrenda y que pongo a uno. Le digo, ¿me vas a ayudar a recoger la ofrenda? Ya le dije que con calma, no corriendo, que nadie le va correteando, pues con calma, sabes, los hermanos están haciendo sus obras y todo. Entonces dice que 2 veces, dice que el hermano, ¿verdad?, le dijo, hermano, ¿verdad?, y le dio el billete de a 500 y le dijo, quiero 490 pesos de cambio, o sea, 10 pesos. Entonces, luego otra vez volvió a pasar, igual no vino el de la ofrenda, lo pasé a él. Y ya me había dicho eso. Entonces pasó y otra vez sacó su billetote y le dice, quiero, ya le iba a decir cuánto de cambio, dice, quiero, dice, o todo o nada. Es que tuvo que echar, y si al final me dijo, oiga, siempre póngase para recoger las ofrendas. Digo, ¿por qué? Ya que me cuenta. Es que me dijo, o todo o nada, pues no me dejó de otra vez. Entonces a veces nosotros no queremos ser obedientes ni fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Y por eso nos va mal, hermano. Por eso no te alcanza para la renta, por eso te roban las llantas del carro, te lo chocan. Por eso, hermano, ¿verdad?, ya te abrieron la casa y se llevaron la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dar el diezmo con amor, con libertad, con obediencia. Y en tu siembra, acuérdate, no es la cantidad. O sea, el diezmo, o sea, no se puede negociar el diezmo, es la 10ª parte de lo que ganamos. Tu ofrenda sí, es la que si das generosamente, generosamente recibirás. Y tu primicia, ya hemos enseñado aquí, es nuestro primer sueldo de cada año, ¿verdad? Se lo damos al Señor, y ya explicamos qué es la primicia, como blinda completamente nuestras finanzas para que nosotros a lo largo del año no lo vimos. Y aquí lo vimos muchos de nosotros, en el COVID, ¿verdad? Déjame decirte que en el COVID fue cuando más diezmos y ofrendas recogimos, hermano. Y hubo 2 hermanos que lo subieron hasta de puesto. Todavía viene una y me dice, oye, hermano, es que estoy insegura. Y le digo, mira, te voy a dar, no te atores, le digo. Revisa tu contrato. Solamente tiene que tener 2 cosas muy específicas. Número 1, las mismas prestaciones que te están dando, que sean las mismas por lo menos, y si son más, que mejor. Y 2, el sueldo que te están pagando, si va a ser mejor o va a ser mayor. Esas son las 2 señales, no te hagas bolas. O sea, no estés luchando con nada, si eso no es. Entonces le digo, revisa tu contrato, ¿tienes las mismas prestaciones? No, pues ya sí, ya lo vi. ¿Te van a pagar más? Sí. Pues no les des vuelta al asunto. Esto es de Dios. ¿Te quieren subir el puesto? ¿Te quieren subir el sueldo? Acéptalo y Dios te va a honrar en ese lugar. O sea, no hay necesidad de ayunar y de clamar 20 días, un mes. Sí, será tu voluntad. No, hay que obedecer nada más lo que dice la Biblia. Y entonces Dios nos bendice. 3, ¿cómo es que vamos a ser restaurados económicamente? Dice Eclesiastés 11:1, aprovecha las oportunidades. Hay que invertir, hermano. Hay que ser generosos con el necesitado. Dice, echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hallarás. Dice otra versión, y a su tiempo recibirás ganancia. Entonces, invertir es eso. Invertir es que todo lo que tú tengas sepas cómo invertirlo, que no seas despilfarrador, sino que seas una persona que invierta. ¿Cómo invertimos? Con una buena administración. No compres de más, no compres lo que no necesites. ¿Sí me explico? Porque a veces Dios nos quiere bendecir. Imagínate que nos echemos 2 cocas diarias, 33 y 36 y 36, 72. 72 por 7, ¿cuánto es? 7 por 7, 49. 500 pesos en coca cada semana. Y si te echas la tercera, cada día, ya, ¿verdad? 90 pesos por 7, 9 por 7, 63. 600, entonces, 630 por 4 semanas, por 4, ¿cuánto es?
2,400, ponle 2,500. 2,500 en 10 meses, 25,000 pesos. Entonces échale los 2 meses que sobran y todavía dices, y más las papas. Entonces dices, es que yo no tengo, Dios no me quiere. No, es que hay que saber invertir el dinero, ¿sí? Entonces, por eso a veces nosotros estamos arruinados, porque no sabemos invertir con sabiduría el dinero. Hay gente que le llega a su sueldo y ya se le queman las habas, hermano, por gastárselo y acabárselo, en lugar de ir ahorrando, ahorrando. Y de que, hijo, ya no me gusta andar en camión, porque aparte que huele feo, te empujan, te roban. Pero imagínate que nomás de pura coca ya te aventaste, ¿cuánto dijimos? 20. O sea, ya cuando tú empiezas a valorar y dices, no, pues 4 años lo que junte y luego aparte lo extra, pues sí me compro mi carro. O por lo menos doy para el enganche una buena parte. Pero no sabemos invertir. Por eso hay ruina en nuestras vidas, por eso viene la ruina. ¿Y cuál es la promesa de Dios cuando nosotros dejamos que nuestra economía sea restaurada? Es decir, cuando somos diligentes, cuando diezmamos y ofrendamos, cuando sabemos invertir. O sea, porque acuérdate, el anciano es una buena inversión. La viuda, el huérfano son buenas, hermano, tierras de inversión que se nos devuelven. Pero estás pidiendo al primo borracho que para que salga de sus deudas, o sea, ya invertiste mal. ¿Sí me explico? O a la prima para que se divorcie del esposo, ya invertiste mal, o sea, se te va a ir tu lana, no te lo van a pagar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos restaurar nuestra economía? Malaquías 3:11, por vosotros reprenderé. ¿Quién? Dios. Yo reprenderé a quién? Al devorador. ¿Quién es el devorador? Es una potestad que tiene la encomienda de que si uno no frena, no diezma, de que si uno le da lo cojo, lo roto, hermano, a Dios, le da lo que se le antoje y no le dé el diezmo. Dice que, dice, para que no destruya los frutos del suelo, es decir, todo lo que tú siembras, tu trabajo. Dice, en vuestra vid, en el campo será estéril, y dice el Señor de los ejércitos. Entonces, cuando siempre estamos amolados económicamente, o siempre estamos, hermano, pidiendo prestado y viviendo prestado con la gente, con el banco, tenemos que analizar nuestra economía. Tenemos que restaurar nuestra economía. Porque se supone que un negocio te va a dar ganancia, ¿no? O sea, pero si el negocio no te está dando ganancia, es que hay una mala administración. Tu economía está arruinada. Hay algo que no estás haciendo bien. A lo mejor sí estás diezmando y de corazón, pero a lo mejor no has sabido invertir correctamente. A lo mejor nosotros, hermano, no hemos sido diligentes. O lo que decíamos, no te pones un sueldo. Entonces agarras parejo en lugar de que te des tu sueldo. Ya que tú te des tu sueldo, lo demás no se toca. Aunque te den cosquillitas los dedos, no se toca. Eso se tiene que guardar. ¿Por qué? Porque esa es la inversión. Entonces, hay que restaurar la economía. ¿Qué más hay que restaurar? La autoridad. Jeremías 25, versículo 18. A Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes para ponerlos en ruinas. ¿Quiénes estaban en ruinas? Las cabezas, la autoridad. ¿Qué dice que le hacía? ¿Cómo era la ruina? ¿Qué causó en la gente? Escarnio, se burlaban de ellos, dice, los maldecían. ¿Cómo dice? Como hasta hoy. Entonces, el Salmo 133 dice que la bendición comienza por la cabeza. Es decir, la autoridad, tu padre, tu madre, tu esposo, Dios, en la iglesia el pastor, allá afuera el presidente, el gobernador, los presidentes municipales. Ellos son nuestras cabezas. Hay todo un, hermano, organización de autoridad que nos gobierna, que nos tiene a nosotros en este momento. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que hay hogares que la autoridad no está arruinada. O sea, el esposo debe saber y la esposa debe saber que en una casa no es la mujer la que manda ni los hijos los que mandan, es el papá. Es el papá el que tiene la autoridad y el que dice qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a mover dentro de la casa.
Pero cuando la hermanita quiere tomar el lugar, se convierte en el espíritu de Jezabel, que Jezabel mangoneaba y manipulaba a su esposo Acab. El rey, fíjate, era el rey, pero ella lo manipulaba, ella lo mangoneaba como ella quería. Y por eso te das cuenta de la vida y la ruina que había en su matrimonio, en el reino. Entonces, varones, nosotros tenemos la culpa de que la mujer tome el lugar porque nosotros no queremos tomar nuestra responsabilidad. Quítate esa mentalidad de macho, hermano, porque el macho pensaba que solo, ¿verdad?, por gritar, No, hay muchos machos irresponsables en esta cultura mexicana, que lo único que saben es gritar, ofender a la mujer, pero no se preocupan por ser responsables, no se preocupan por tomar el lugar, ¿verdad?, y para gobernar con sabiduría su casa, a sus hijos. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que la autoridad estaba completamente en ruinas. Y hoy lo vemos. ¿Qué hacen los narcotraficantes con los soldados? Los golpean, los matan, se burlan de ellos, los sobornan. O sea, desde nuestro estado, la autoridad está, hermano, en ruinas. Y nosotros tenemos que aprender. Entonces, la autoridad muchas veces dentro de la casa está arruinada. Tienes que tomar tu lugar, hermano. Tienes que dar el ejemplo. No se trata de exigir nada más, hay que dar el ejemplo. Y entonces nuestros hijos seguirán y caminarán de una manera correcta. Entonces, si tú eres los que dice, hermano, queremos que se venga la oración, pues déjeme decirle a mi esposa a ver si quiere. Déjeme platicar con mi esposa, es que ella es la más metida en la iglesia. No, quítate esa actitud, hermano, hermana. No es ella, eres tú. Si no quiere orar, no hay problema, Dios le dará entendimiento a su tiempo, pero tú tienes que ser la cabeza. Y no tienes que estarle preguntando a tu esposa todo. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo tú puedes y debes decidir. En las cosas donde realmente se necesite que se consulten uno al otro, hagámoslo. Dios no se enoja por eso. Pero esos maridos que todo se lo dejan a la mujer, hasta que lleven a los hijos a la iglesia, que hablen ellas con los hijos y que ellas quieren resolver todo, estamos dejando nuestro lugar. Y por eso nos faltan al respeto, por eso nos menosprecian las esposas. Porque no somos personas que les podamos dar seguridad. 3, ¿qué más hay que restaurar? El grano, figura de la palabra. Dice Joel 1:10, el campo está asolado. ¿Se enlutó qué? La tierra. Porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió, ¿qué dice? El aceite. Entonces tenemos que restaurar el grano, la palabra. O sea, porque si nosotros, hermano, no predicamos la verdad, si nosotros no confrontamos a la gente con su situación, con su necesidad, entonces nosotros tenemos una palabra arruinada. Por ejemplo, los pastores, los predicadores. Si estamos enseñando nosotros lo que pensamos, pero no estamos enseñando la doctrina, el pueblo va a estar arruinado. Si solo nosotros, hermano, estamos enseñando métodos humanos, razonamiento humano, entonces vamos a tener una iglesia engreída que se siente mucho presumida porque solamente, hermano, por sus logros cree que él está siendo prosperado, está siendo prosperada. Entonces, si no hay grano, no hay vino. Si no hay vino, figura del gozo, de la presencia del Espíritu Santo. Si no hay grano, no hay vino, no hay aceite, no hay unción. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que se tiene que restaurar el grano. O sea, puedes tener un chorro de gente, como lo vemos en muchas iglesias en el YouTube, un chorro de gente, va y las luces y contentos, pero no tienen grano. Gente carnal, gente impía, gente deshonesta, gente que está en oscuridad, porque el grano no está siendo restaurado. No está siendo restaurado.
Entonces nosotros tenemos que restaurar el grano para que suceda, hermanos, lo que en el primer libro de Reyes 17. Dice la Biblia que llegó Elías a Sarepta, dice, y había, bueno, dice Mateo, y había muchas viudas en Sarepta, pero Elías llegó con esa mujer. Dice, y llegó y le dijo, ¿qué tienes para comer? Solo un poco de grano, dame una torta, dámela primero a mí. Le dijo, no, es lo último que tenemos, la voy a hacer para mi hijo y un poco de agua y nos morimos. Y entonces él le dijo, dame primero a mí, yo voy a orar a restaurar tu grano y no te vas a morir. Y entonces el grano fue prosperado, el agua fue prosperada. Dice que el hijo se murió y dijo, ya ves. Le dijo, no te preocupes. Dice, se puso sobre él, dice que oró y dice que resucitó. Cuando hay grano, puede ser resucitado. Eso que está adormecido en tu vida, eso que está muerto en tu vida. Por eso el grano es importante. Y cuando nosotros nos preocupamos por el grano, hermano, nos preocupamos por sembrarlo bien, para que se dé un buen grano, una buena mazorca. ¿A cuántos les gustan los elotitos de este tamaño? Con queso y mayonesa. A mí no, a mí me gustan grandotes. ¿Va? Que a veces en lugar de grano estamos comiendo lotes. Sí, hombre de Dios, mujer de Dios. No, que te den grano. Un buen grano, un grano limpio, un grano saludable, que te confronte con tu necesidad y no te apapache el pecado. Por eso hoy es pastores, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con esos predicadores del pasado, que todo condena, que todo. No, no es que no esté de acuerdo, o más bien sí no está de acuerdo, pero ¿por qué? Porque él sabe que no está bien. Y si él le predica eso a la gente dice, ah, sí, yo tampoco, no puedo vivir como estoy, no le hace que esté en pecado. No, hay que limpiar el grano, hay que restaurar el grano. Si hay un buen grano, comenzamos a resucitar, dejamos de morir, dejamos de conformarnos en todo lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Entonces, por eso, hermano, Elías dio la orden, la mujer obedeció y entonces se cumplió lo de Malaquías 3:10 hasta que sobre y tenemos para repartir, tenemos para dar. Y entonces por eso le compartes a tu vecino, a tu compañero, a tu familia, a quien quiera que te encuentres del grano que estás comiendo. Y la gente comienza a recibir. ¿Qué más hay que restaurar? Los almacenes. Jeremías 50:26. Dice, venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no le quede ¿qué? Nada. A veces no podemos, hermano, almacenar huevo, chorizo, jamón serrano, roast beef, porque los almacenes están arruinados. ¿Qué significa esto? Que vamos al día, al día, al día. Esos maridos que a su esposa le da diario su gasto, órale vieja, al día, al día, al día. Su alacena está arruinada. ¿Y por qué se arruina la alacena, hermano? Porque no somos buenos administradores. Tenemos fugas económicas. ¿Por qué crees que se hizo Rapid? A ver, ayúdeme, ¿qué es Rapid? Una plataforma de envío de alimentos, de todos los que haya. Entonces, a veces ya nos acostumbramos al rápido. Ay, viejo, es que hoy no hice de comer. ¿Cómo ves? Te pido unas verduritas con carne. Y le hablas al rápido y sí que es rápido, hermano, lo tienes ahí en unos cuantos segundos. Entonces comenzamos nosotros a perder en esas cosas. Entonces, cuando hay, órale. Porque para eso es la lana también, ¿a poco no? Cuando hay, vamos a darle. Pero cuando no, hermano, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va. Entonces imagínate, hermano, ¿a cuántos les gustan las donas? Levante su mano. ¿Verdad? Pero hay gente que dice, ay, fúchila, las de chedragui, guac. No, yo pura repostería. O sea, si va a comer donas, pura repostería. ¿Cuánto cuesta una dona en la repostería? Krispy Kreme, 30 pesos.
Somos 5. 3 por 5, 150. Y si te echas de a 2, 300, nomás en donas. ¿Cuánto te cuesta un kilo de frijol? Del peruanito, ¿qué dices? Párale. 50. Entonces, ¿te das cuenta que despilfarramos? Hay que restaurar esa parte. O sea, hay que restaurarla. Que a veces vas y, ay, mira, una mermelada de membrillo, 120. Vamos a llevárnosla. Y ahí se queda la bendita mermelada 5 meses, 6 meses, porque no te gusta. Ya te echas 150 pesos. ¿Cuánto te cuesta un kilo de bistec norteño? Si te das cuenta que entonces despilfarramos. O sea, ¿por qué está rota la alacena o el almacén? Porque despilfarramos. ¿Sí? Despilfarramos. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que aprender a no despilfarrar. Entonces, hay que cuidar el dinero. ¿Qué dice el libro de Proverbios en cuanto a esto? 21:20. Riquezas y perfumes hay en la casa de ¿quién? Del sabio. En la casa del necio solo hay ¿qué? Despilfarro. O sea, todo lo despilfarras. Entonces, hay gente, hermano, que yo conozco que dice, ok, pues yo solo puedo cocinar 1 o 2 veces en la semana y hace comida para 3 o para 4 días y se la come. Pero hay gente que la comida está buena, que está rica y que quieres darle recalentado y se enojan. ¿Cómo yo recalentado? Esa gente que trabaja afuera, ¿va? Yo siempre digo, pues llévate una fruta, llévate algo, ¿verdad? Ay, no, es que no me gusta. Ay, es que esto. Ay, no. Mi amor, mejor un pollito, ¿no? Un rostizado. Y ahí lo traes en el carro todo el día y eso no se te hace feo. ¿Sí o no? ¿A poco no le hacemos así? Ay, no. O sea, nosotros tenemos que aprender, hermano, que nuestras o nuestros almacenes estén bien sellados, bien sellados. ¿Sí me explico? 5, hay que restaurar el altar. Primer libro de Reyes 18:30. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, todo el pueblo se acercó y él arregló, ¿qué dice? El altar de Jehová, ¿cómo estaba? Arruinado. Hay una pregunta, ¿qué sucede en el altar? ¿Por qué a Job le fue como le fue? Aparte de que era algo que Dios estaba tratando con él, le arruinaron el altar. ¿Por qué? Porque el altar sin sangre, si no había sacrificios, hermano, dice la Biblia que Satanás podía tocarlo, podía destruirlo. Por eso lo primero que Satanás hizo fue matarle sus ganados, porque de ahí agarraba los sacrificios para el altar. Entonces no hay animales, no hay altar. No hay altar, no hay sacrificio. ¿Qué más? Se perdió el gozo de la salvación. Por eso su esposa le dijo, maldice a tu Dios, ¿qué? Y muérete. O sea, ella había perdido toda esperanza. La fe ya no la tenía. Pero ¿qué pasa cuando hay altar? Cuando hay altar, hermano, dice la Biblia que las cosas son diferentes. Dice que el altar con sangre, dice, las ovejas eran ofrendas para hacer votos, para hacer promesas con Dios. Es decir, cuando alguien quería un favor de Dios o hacerle una promesa para servirle, para, hermano, tener un pacto con él, y se ofrecían las ovejas. Y dice, y los bueyos eran holocaustos para hacer remisión, es decir, se ofrecían para pedir perdón por el pecado. Entonces la sangre, lo primero que hacía, hermano, dice que es que Dios se movía a favor de él o se mueve a favor de nosotros. Hay altar con sangre, Dios se mueve a nuestro favor. Hay altar con sangre, Dios nos pone un escudo a nuestro alrededor. Dice que hay un ángel, capítulo 34, verso 7 de los Salmos, que acampa a nuestro alrededor para guardarnos y para defendernos. Entonces nosotros nos damos cuenta que
que debe altar. ¿Oras? ¿Lees tu Biblia en tu casa? ¿Ayunas? ¿Cantas? Porque a veces hasta te amargas con Dios, es que Dios no me oye. Pues no lo buscas. No, es que yo aquí en mi cama oro. No me salgas con eso. No me salgas con eso. O sea, porque eso es un pretexto, es un argumento de que no te gusta buscar a Dios. Agarras tu Biblia, te vas a un lugar secreto, a la azotea, te pones un techito, o sea, con una sábana de tu casa y te pones ahí a buscar a Dios, o tempranito te vas a buscar a Dios. O te compras una sombrilla y sales a tu patio, a la azotea, donde tú quieras y te pones a buscar a Dios. El altar está destruido. ¿Lees tu Biblia? Hermano, es triste que te damos el calendario y no eres quien para imprimirlo y para comenzar tu lectura devocional. Así como. El que está a tu lado, pues ni para ayudarte, no buscas a Dios. No buscas a Dios. Por eso te sientes todo frustrado, frustrada. Te sientes inútil, que no sabes nada, la más ignorante o el más ignorante del mundo. Y siempre quejas y quejas y quejas. Porque no hay palabra en tu vida. Y es que mi esposo, y es que mi esposa, y mis papás, y mis hijos, puras quejas. Porque si nos alimentáramos de la palabra, nuestra manera de hablar, de pensar, de ver, de sentir, de caminar, sería completamente distinta. Entonces, cuando ves que alguien, si tu esposa se queja, va, oye, mija, ¿estás leyendo? Oye, viejo, ¿estás leyendo? No, es que no puedo, mamá, no, Dios no me oye. No. Y lo hijito, a ver, mírame, ¿estás leyendo? Hijita, ¿estás leyendo? Estás orando porque es el resultado de que no tengas comunión con Dios, de que no restaures tu altar. Porque a veces en el hablar, en la familia, hermano, tú te das cuenta del estado del corazón de los hijos y es cuando te da miedo y dices, hijo, no estás orando, no estás buscando a Dios, tu altar está destruido, está derribado. Entonces, hay que restaurar el altar. Porque a veces pensamos que, está bien, no, pues voy cada 8 días, llego a la mitad del culto, pero yo llego. Entonces, o sea, ¿qué con eso? ¿Qué altar? ¿Qué fidelidad a Dios? No, empezamos a las 11 en punto, órale, y alabar a Dios, y si levantamos las manos, no tocuango, no, levantarlas, adorarle, reconocer quién es nuestro Señor. Entonces, hay que restaurar el altar. Sexto, y te doy porque si no te enojas. Dice, hay que restaurar el hogar. Salmo 109:10 dice, vaguen errantes sus hijos y qué, y mendiguen. Imagínate cuál era la situación, hermano. O sea, esas familias que tienen hijos que no trabajan, andan de vagos, llegan cada 20 días a la casa y 2 meses no. Entonces, o sea, tú te das cuenta y dices, esa es la condición. Dice, vagan errantes sus hijos y mendigan, nunca tienen dinero. O sea, siempre están pidiendo o engañando a la gente. Dice, y busquen el sustento lejos de sus hogares, ¿qué dice? En ruinas. ¿Cómo estaba el hogar? En ruinas. Y entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta, hermano, que todo ser humano cuando nace, el lugar donde aprende los principios, los valores, la personalidad es en la casa, es en el hogar. Y entonces se impregna su cuerpo, su mente, su alma de todo lo que en la casa se enseñó. Se impregna. Y entonces nosotros nos damos cuenta que muchas veces nosotros tenemos el hogar arruinado. No está caminando como debe, hermano, de ser. Entonces debemos poner orden en la casa. ¿Cómo se pone el orden en la casa? Porque decir, sí, hermano, enséñeme cómo se pone el orden en la casa. Para los hombres. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. O sea, ya deja de andar con mamitis, hermano, con el cordón umbilical pegado a tu madre todavía. Porque las mamás, ¿verdad? Mexicanas, primero conociste madre y después mujer. Y aparte te casaste con esa arpía, se llevó a mi bebé, a mi tesoro. Sí, mami, sí, mami. Oye,
Pero no solamente le dice al hombre, le dice a la mujer. Salmo 45:10, escucha, hija. Presta atención porque se da cuenta cómo son las mujeres, hermanos. Se les habla si no quieren entender. Se escucha. 2, presta atención. 3, inclina tu oído. Aquí viene. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. O sea, esas hermanas que quieren estar con su mamá, con su papá, cada 8 días, 3 veces por semana. Es que es mi madre y mientras mi madre vive. No. ¿Quieres poner orden en el hogar? Rompe el cordón umbilical con tu madre. Sí, no quiere decir que no la quieras, que no la veas. Pero cuando es el primer lugar y no tu marido, cuidado. O sea, cuando la suegra viene y quiere gobernar tu casa, decirte lo que hagas con tu esposo, con tu marido, porque a veces la llevas bien con tu mujer, pero no más va a ver a su mamá y viene bien cambiado, bien cambiado. O sea, se transforman. Y como más bien, ¿y cómo va mi yerno? Bien, bien. No creo. Es un desgraciado. Así dicen las mamás. Se me hace que hasta te andan engañando. ¿Será, mamita? No. No, mami, es que es muy bueno. No, ponte buza. Y a los hijos, ¿no? Póngase buzo, mijo, ¿verdad? Los papás. Póngase buzo. Acuérdese esto. A las mujeres, ni todo el dinero, ni todo el amor, ¿no? Entonces, no, pues sí es cierto, ¿no? Tú ya te escondes la cartera, tu recibo de nómina. Entonces, o sea, hermano, hay que restaurar el hogar. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Pues cuando tú insistes en poner a tu mamá, a tu papá en primer lugar y no a tu esposo, a tu esposa, ¿qué pasa? Egipto, condiciones de los hogares. Dice que era una casa llena de amargura, de opresión, de injusticias. Dice que eran esclavos, hoy en día esclavos de la moda. Quieres tener todo lo que ves, hermano. Por eso nosotros nos damos cuenta. Hay una imagen, se me olvidó hasta ahorita, me estoy acordando, pero donde pasan una imagen donde está el Santa Claus, hermano, y está una persona adelante y el Santa Claus avienta así con una caña de pescar, avienta un arbolito de Navidad con esferas y sus. Entonces el que está enfrente, ¿verdad? No ve al Santa Claus, ¿verdad? Que se da cuenta, está aquí la persona, está la caña y adelante el arbolito y el Santa Claus está atrás. Entonces aquel está queriendo agarrar el arbolito y el Santa Claus por acá cartereándoselo, hermano, para sacarle la lana. Entonces, hay mucha gente, familias que son esclavos de la moda. Quieren tener toda la moda en su casa, pero no la presencia de Dios. ¿Qué más había en Egipto? Gente endeudada, esa gente que se vive de préstamos y préstamos y préstamos. Déjame darte un consejo. Si tú sabes ejecutar bien los préstamos, y eso es lo que se necesita en tu trabajo, porque así hay trabajos. O sea, pues si tú vas a Chedraui y dices, no, pues cuántas cosas tiene. No, todo está, hermano, a concesión. Hasta la fruta, todo. Entonces Chedraui dice, órale, mándame todo. Ya. Si se vende, se vendió. Y el que gano soy yo. Lo que no se vendió, no te lo pago y te lo llevas y a ver qué haces. Entonces, en ese tipo de cosas a lo mejor sí podemos hacer ese tipo de transacciones, pero vivir toda la vida de esa manera, esa era la vida de Egipto. Por eso, hermano, hay que restaurar el hogar. ¿Cómo vivía Babilonia? Dice que había confusión, mezclas, enredo, rebelión, inmundicia sexual, falta de dominio propio. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta cómo en las casas hay, hermano, palabras que agradan a Dios y groserías o albures. Aquí venimos y cantamos, ni danzamos, pero allá en el mundo vamos a las fiestas y somos los primeros en pararnos a bailar. Yo veo que aquí unos ni danzan, hermano, y les dicen, no, hermano, pues muévase, dance. Pues despiértame aquel, por favor. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta, hermano, cómo nosotros tenemos que actuar acorde a lo que se está haciendo. Que en las fiestas, hermano, hay lo clásico hay que llevan el cochino y ahí van y hasta agarran el cochino para ir adelante y moverse ahí. Pero aquí, no, ni con grúa los mueves. Si o no hay que restaurar el hogar. O sea, claro que hay que restaurarlo.
Por eso están así los hogares. Hijos apáticos. Vamos a ir y decir, sí, pero vamos a la fiesta y ni los obligas. Dice que Jacob, dice que su hija Dina sentía atracción por el mundo y por eso la violaron. Es triste. Es triste que un padre diga, violaron a mi hija. La marcaron para toda la vida y si Cristo no la sana, la hace libre, hermano, va a tener un hogar destruido. Saúl, padres ausentes, mal liderazgo, soberbia, descalificaciones, falta de madurez. Dice que le decía a su hijo Jonatán cuando se enojaba con él, ¿verdad? Hijo de la perdida, dice otra versión, hija de la perra. Imagínate cómo trataba a su mujer. ¿Crees que a un hijo no le duele que un padre le hable así a su mamá o a su papá? Claro que le duele. Por eso nosotros nos damos cuenta que era un hogar ausencia. Se habla de Saúl, pero nunca se habla de su madre. No se sabe quién es su mamá, ni qué hizo, bueno o malo. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta cómo puede haber hogares en esa condición. Y David, tolerando un hijo asesino, tolerando un hijo violador. ¿Te acuerdas? Dice que su hijo violó a su hermanastra, a Tamar. Y dice la Biblia que el David como si no hubiera pasado nada. Y luego dice que como no hizo nada, Absalón se enojó y dice que emborrachó a su hermano. Ya cuando estaba completamente borracho, dice que lo mató. ¿Qué toleramos en la casa, hermano? A lo mejor tenemos hijos borrachos, hijos violadores, hijos ladrones, hijos que embarazan una y otra muchacha y nosotros permitiéndolo, tolerándolo y hasta aplaudiéndolo. ¿Sabes cómo le aplaudes? Tráetela a la casa, hijito. Ay, mi nieto, mi nieta. O sea, eso es aplaudirle el pecado. Entonces, por eso el hogar, hermano, tiene que ser restaurado. No permitas esas cosas. No hagas estas cosas. Necesitas aprender que si el hogar está en ruinas, nosotros no podemos avanzar. Y pueden venir modas y podemos innovar y podemos hacer todo, pero nosotros no vamos a poder llegar a mucho. Porque lo que nos interesa más es la innovación que la restauración, la reedificación. Entonces, hasta ahí quiero dejarle, hermano, porque traigo más, pero hasta ahí. Entonces yo quiero que reflexionemos en esta mañana. ¿Cómo está nuestra economía? ¿Cómo se encuentra nuestra economía delante del Señor? ¿Cómo se encuentra nuestra autoridad? ¿Respetamos, nos sometemos unos a otros? ¿Cómo está el altar de nuestra vida? ¿Cómo está nuestro hogar? Pero volvemos a lo que decía la palabra. Solamente te doy los últimos versículos. Si vamos al final, Job 22, 23. Dice, si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si alejas de tu tienda la injusticia. Entonces dice, hay que hacer dos cosas, volverse a Dios y Él te restaura. Pero también tienes que alejar toda injusticia. Todo lo que no estamos haciendo. Y dice el Salmo 23:3, Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Si restauramos el grano, la palabra nos va a guiar, la palabra nos va a gobernar y la palabra nos va a llevar al destino que Dios quiere para nosotros, el éxito, la victoria, la honra, la prosperidad. Y dice el último versículo 19:7. Por eso insistimos, hay que leer la palabra, hay que entenderla, si no sabemos preguntarle al que sabe. Dice, la ley del Señor es que perfecta. ¿Qué es lo primero que hace? Restaura mi alma. El testimonio del Señor es seguro. ¿Qué hace qué? Sabio al sencillo. Por eso dice la Biblia que cuando escuchaban a Jesús decía, ¿y quién es este que tiene tal sabiduría y enseña con esta? Y aquellos decían, ¿y quién es este que enseña con autoridad? Y dice la Biblia que lo triste es que cuando Jesús llegó a su pueblo, dice que no le reconocieron. Dice que no le honraron como deberían de hacerlo. Por eso dice el dicho, ¿verdad? Que no hay profeta
con honra en su propia tierra. Pero lo más triste es que al final de esa parte de la escritura dice, y Jesús no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de su pueblo. Por eso hoy Jesús vino a visitarnos a nosotros. Y Jesús te está diciendo, yo voy a restaurar tu vida, tu matrimonio, tu familia. Si tus hijos no respetan tu autoridad, te menosprecian, revisa. A lo mejor fuiste una madre consentidora. Una madre que no pusiste límites, que tu amor fue desmedido hacia tu hija, hacia tu hijo. Nosotros tenemos que aprender, hermano, que hoy Dios quiere que restauremos nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Y una vez que los restauremos, ahora sí, vamos a innovar. Vamos a usar todos los medios que existen en nuestro tiempo para poder predicar el evangelio, para poder salir a las calles. Y entonces vendrá el respaldo de Dios a nuestras vidas. Entonces, yo quiero invitarle a que se ponga de pie y que le diga a Dios, Señor, si tú entendiste, dile, Señor, yo he entendido que yo tengo que entregar hoy todas las cosas que no estoy haciendo bien.